Capítulo 1. La esperanza de un Salvador. Hace miles de años, en la tierra de Israel, el pueblo judío vivía con la esperanza de un Mesías, un líder que los liberaría del sufrimiento y restauraría la gloria de su nación. Habían escuchado las profecías de los antiguos profetas, promesas de un reino de paz y justicia, de la reconstrucción del templo y de un rey que reuniría a todos los exiliados de Israel. Para los judíos, el Mesías no era solo un líder espiritual, sino un salvador terrenal que los rescataría del yugo opresivo de sus enemigos y traerían la paz eterna a toda la humanidad. En aquella época, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Sus ciudades y aldeas estaban llenas de soldados extranjeros y el peso de los impuestos y las leyes romanas era abrumador. En medio de este sufrimiento, los judíos anhelaban la llegada de su Mesías, un líder que los liberaría de la opresión y restauraría la gloria de Israel. Las expectativas eran altas y los corazones estaban llenos de esperanza. En este contexto, surgió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Predicaba el amor al prójimo, hablaba de Dios como un Padre cercano, y realizaba milagros que asombraban a todos. Algunos comenzaron a creer que este hombre podía ser el tan esperado Mesías, mientras que otros lo miraban con escepticismo. Para muchos, sus enseñanzas eran revolucionarias, pero sus acciones parecían apartarse del concepto de Mesías que las Escrituras describían. Capítulo 2. El Mesías que no cumplió con las profecías. Según las antiguas Escrituras, el Mesías debía cumplir con ciertas profecías muy claras. Debía reunir a los exiliados del pueblo de Israel, restaurar el templo en Jerusalén y traer la paz mundial. Jesús, sin embargo, no había hecho ninguna de estas cosas. Su mensaje era más espiritual que político, y sus seguidores no eran soldados ni líderes poderosos, sino pescadores, agricultores y personas humildes. El templo de Jerusalén seguía bajo el control de los romanos, y la paz mundial estaba lejos de alcanzarse. Los judíos, por tanto, no podían aceptar a Jesús como el Mesías. Para ellos, las señales de la redención aún no se habían manifestado. El mundo seguía lleno de conflictos y opresión, y el reino de Dios no había sido establecido en la tierra. Además, el Mesías debía ser un líder humano que reinara como rey, no una figura divina. En este punto, las enseñanzas de Jesús chocaban con la tradición judía. Él se presentó como el Hijo de Dios, una afirmación que, para los judíos, iba en contra del principio fundamental de su fe, que Dios es uno y no tiene forma humana. Capítulo 3. La naturaleza divina y el pecado original. Jesús hablaba de ser el Hijo de Dios y ofrecía salvación del pecado original. Para los judíos, el concepto de un Mesías divino que ofreciera salvación personal era extraño. La visión judía del Mesías era la de un hombre elegido por Dios, no de un ser divino. Además, el judaísmo no consideraba el pecado original como una condena que necesitara una redención a través de un sacrificio. Para ellos, el camino hacia la redención era a través de la tesubá, el arrepentimiento y del cumplimiento de los mandamientos de la Torá. La idea de que Jesús muriera por los pecados de la humanidad para redimirlos del pecado original era difícil de aceptar para los judíos. Para ellos, cada individuo tenía la responsabilidad de su propia relación con Dios y podía acercarse a Él mediante sus buenas acciones y el arrepentimiento sincero. La noción de un sacrificio humano, incluso si era el sacrificio del Hijo de Dios, no encajaba con las enseñanzas judías sobre la justicia y la misericordia divina. Capítulo 4. El conflicto con la Torá. Otro de los puntos cruciales era la Torá, la ley de Moisés. Para los judíos, la Torá era eterna e inmutable. Cualquier persona que pretendiera cambiar o reinterpretar las leyes dadas por Dios era vista con desconfianza. Jesús, con sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y la importancia del espíritu de la ley sobre la letra, parecía desafiar algunas de las leyes de la Torá. Hablaba de un nuevo pacto, algo que los judíos no podían aceptar, ya que consideraban que el pacto entre Dios y el pueblo de Israel era eterno. Los líderes religiosos de la época veían a Jesús como una amenaza a la estabilidad del judaísmo y a la autoridad de la Torá.
En lugar de un líder que restaurara el poder y la independencia de Israel, veían en Jesús a un predicador que estaba causando divisiones dentro del pueblo y que, al final, había atraído la atención de los romanos, poniendo a todos en peligro. Capítulo 5. La crucifixión y el Mesías derrotado. Finalmente, cuando Jesús fue arrestado y crucificado por los romanos, la mayoría de los judíos lo vieron como una prueba de que él no era el Mesías. El Mesías debía ser un líder victorioso, alguien que traería la liberación y el triunfo, no alguien que moriría en manos del enemigo. La crucifixión, una muerte reservada para los criminales, fue vista como una señal de derrota. En lugar de un liberador, Jesús había sido humillado públicamente, lo cual no coincidía con las expectativas que los judíos tenían de su Redentor. A pesar de que los seguidores de Jesús hablaban de su resurrección como la prueba definitiva de que él era el Mesías, para la mayoría de los judíos esto no era suficiente. Los problemas de la vida diaria seguían presentes, los romanos aún controlaban la tierra de Israel, el templo seguía bajo amenaza, y la paz mundial no había llegado. Capítulo 6. La división de los caminos. A lo largo de los años, el cristianismo comenzó a desarrollarse como una religión separada del judaísmo. Los seguidores de Jesús, en su mayoría gentiles, comenzaron a distanciarse de las prácticas judías y a interpretar las escrituras de manera diferente. La iglesia cristiana se expandió rápidamente y el mensaje de Jesús llegó a muchas partes del mundo no judío. Mientras tanto, los judíos mantuvieron su fe en la llegada de un Mesías que aún estaba por venir, alguien que cumpliría todas las profecías y restauraría la paz y la justicia en el mundo. Así, dos caminos se separaron. El cristianismo y el judaísmo, que alguna vez compartieron raíces comunes, se convirtieron en dos religiones con visiones diferentes sobre la naturaleza de Dios, el propósito del Mesías y la manera en que los seres humanos pueden alcanzar la redención. Para los judíos, Jesús no cumplió con las expectativas mesiánicas ni con las profecías, mientras que para los cristianos, Jesús era el cumplimiento perfecto de la promesa de Dios. Epílogo, una historia de fe y diferencias. La historia de por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías es una historia de expectativas no cumplidas, de diferentes interpretaciones de las Escrituras y de la complejidad de la experiencia humana. Los judíos continúan esperando al Mesías que traerá la paz y la justicia al mundo, mientras que los cristianos ven en Jesús al Salvador de la humanidad. Aunque estas diferencias han llevado a conflictos a lo largo de la historia, también son un recordatorio de la riqueza de la diversidad espiritual y de la profunda búsqueda de lo divino que une a la humanidad.